a iniciar una vez como para que nos vayan viniendo, porque como les dije ayer, es mucho tema y la idea es que vayamos haciéndolo. Yo, pues, a razón de lo de la semana pasada, pues, del día del jueves de hace 8 días, pues, que aplazamos la clase, por eso esta semana opté para que los 2 días fueran de clases, ¿cierto? Teóricas como tal. Porque la idea es que hagamos talleres y actividades de clase, como lo que hicimos en alguna de los debates y todo eso, o análisis de casos clínicos, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Entonces hoy vamos a trabajar con esto. Ya con lo que vimos ayer y con lo que veamos hoy, pues tenemos insumos suficientes para terminar de completar la matriz, ¿cierto? Ya para la próxima semana, por grupos aleatorios, no todos, porque la verdad no van a salir todos, pero que va a ser aleatorio, hacemos la socialización de la matriz. Pues para que esto no se vuelva otra vez una repetidera, que todos salgan a mostrarnos lo mismo, porque en teoría pues todos van a mostrar lo mismo, ¿cierto? Entonces así de manera aleatoria sacamos aquí y verificamos. Yo lo que he ido viendo es como lo que me han ido mandando. El del transcurso del día de hoy yo les estoy enviando el recibido y la verificación que yo estuve revisando, pero pues obviamente una vez se complete toda la matriz vamos a tener todo el tema listo. Bueno, muchachos, entonces como yo les había dicho ayer, entramos al campo de las conjuntivitis alérgicas, que vamos a revisar estas 4 que ustedes ven ahí, ¿cierto? O esos subtipos, porque realmente no es que sean 4 diferentes, son 4 conjuntivitis que hacen parte de las conjuntivitis alérgicas en general. ¿Y por qué las vamos a revisar? Pues porque así como hemos visto en todas las conjuntivitis bacterianas y virales, aunque reciban un nombre general, no todas son las mismas y, ojo, no todas vienen de la misma causa o de la misma condición sistémica. Entonces, esas pequeñas diferencias que tienen, por ejemplo, a la hora de la anamnesis, o a la hora del cuadro sistémico, o a la hora del signo o de los síntomas, que son detalles claves, son los que permiten a nosotros el diagnóstico diferencial. ¿Y por qué es tan importante hacer el diagnóstico diferencial en la conjuntivitis alérgica? Porque ustedes me dirán, profe, pero ahorita que vayamos viendo, se van a dar cuenta de decir, profe, pues que en la gran mayoría de las 4 el tratamiento es el mismo, o sea, ¿qué intención tiene que yo tenga que hacer el diagnóstico diferencial si al final el tratamiento va a ser muy parecido, muy similar? Pues porque realmente si yo quiero identificar cuál es la causa, o por lo menos tratar de dar un manejo ideal y que realmente el paciente termine, ojalá con un control por completo de su conjuntivitis alérgica, pues tengo que encontrar cuál es la causa. Y en estas 4, las causas son diferentes, ¿cierto? Entonces sería muy bueno que si yo identifico que el problema del paciente es la almohada que está en la casa, pues sería ideal que ese paciente cambie de almohada, o lave la funda, o etcétera, y ahí vamos a solucionar mucho su cuadro clínico y no depender de que todo el tiempo esté con un medicamento, porque en las conjuntivitis alérgicas la gran mayoría de los pacientes tienen que hacer y repetir esquemas de tratamiento. Muy bien, muchachos, entonces vamos a arrancar conociendo que existen estas 4: la conjuntivitis alérgica estacional, la queratoconjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis atópica y la conjuntivitis papilar gigante, que aunque ya las hemos ido tocando, vamos a ver un poquito a profundidad. Y vamos a arrancar entonces con la primera. La queratoconjuntivitis, la conjuntivitis alérgica de tipo estacional es la más común. Y ojo, muchachos, no se dejen confundir de pronto un poquito con el nombre, porque suele pasar, y a todos nos pasó en algún momento, que son estacionales, entonces eso no aplica para Colombia, porque en Colombia no hay estaciones. No. Es la forma más habitual de alergia ocular porque se genera una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que como ya hablábamos ayer y como ustedes seguramente ya han revisado en otras asignaturas, recuerden ustedes que hipersensibilidad tipo 1 es cuando inmediatamente yo genero la reacción alérgica cuando estoy en contacto con la causa, ¿cierto? Detalle importante: síntomas nasales asociados. O sea que aquí entra a jugar un poquito el tema de la rinitis o de las alergias sistémicas. O sea, si un paciente, y eso sí es bueno que desde ya lo vayamos manejando, si un paciente tiene rinitis, tiene un 99.99999% de posibilidad de desarrollar conjuntivitis alérgica. Que la desarrolle más o la desarrolle menos es otra cosa, pero si yo tengo rinitis, tengo mucha más posibilidad, casi que por conexión directa, de desarrollar conjuntivitis alérgica. Lo que pasa es que algunos pacientes tienen conjuntivitis alérgica y como los signos y los síntomas son leves, a veces ni siquiera se dan cuenta y eso nunca los lleva a motivar. Dicen, a consultar, perdón. Sí, yo siento que a veces me pican o me arden, pero no es constante. Cuando uno va y le mira y le hace aversión, ahí encontramos las papilas, lo que hace que evidentemente sí el paciente tiene que hacer una reacción
de medicamentos para poderla controlar. ¿Por qué yo les decía que no se dejen confundir? Pues porque resulta que esta conjuntivitis alérgica estacional básicamente tiene dos categorías. La estacional propiamente dicha, que es la de los pólenes, esa sí tiene que ver mucho con las estaciones, ¿cierto? Entonces ustedes saben que en Europa, en Norteamérica, o en las ciudades o en las regiones donde hay las estaciones, cuando está el polen alborotado, ¿cierto? Después de otoño, primavera, que obviamente son donde a nivel del campo, por temas de polinización y todo lo demás, polulan, ahí obviamente el paciente puede desarrollar más fácilmente las conjuntivitis alérgicas, que es lo que le pasa a la gran mayoría de los latinos cuando se van ya sea para Norteamérica o para Europa y les toca hacer tapas, inmediatamente los ataca una condición alérgica. Y la B es tal vez la nuestra, ¿cierto? Esa B es la que nos toca a nosotros, que para que lo asocien con de pronto mnemotecnia, perenne hace referencia a constante, perenne, perpetua, perenne todo el tiempo. O sea que esta está todo el tiempo y está referenciada ¿a quién? A los ácaros, polvo de la casa, pelo de animales, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, por ejemplo, uno, y creo que yo les mencionaba en alguna oportunidad, pues no todas, y yo entiendo que principalmente en las mujeres es un poquito complejo que todas las noches se laven el cabello, ¿cierto? Eventualmente, incluso ni siquiera en las mañanas, porque yo sé, a lo largo de lo que uno ha indagado con los pacientes, que las mujeres tienen en la semana unos días en los que se lavan el cabello y otros días no, pues por la abundancia, por todo lo que ustedes tienen, porque se les daña, bueno, lo que estén haciendo. Pero total, así se lo bañan en las mañanas, uno todo el día, como ser humano, todos nosotros los hombres, pues todo el día estamos en la calle, estamos en contacto con la polución y la contaminación que hay en el ambiente, ¿cierto? El humo de los carros, el smog, el polvo de las construcciones, del piso, el barro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso queda ¿dónde? Acá. Yo creo que han hecho ustedes el ejercicio así sea de manera esporádica, cuando hay una casa y ustedes están en la casa y están unos rayitos de sol y ustedes sacan el cabello que empiezan a ver puras partículas volando, ¿cierto? Esos son ácaros por miles, polvo, que son básicamente microorganismos también ahí mezclados. Por la noche, cuando yo me acuesto, entonces, ¿qué hago? Entra en contacto mi cabello con la almohada, ¿cierto? Y eso queda todo impregnado, luego entra en contacto con nariz y con ojos, y ahí es donde se desarrolla la rinitis y la conjuntivitis. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues lavarnos el cabello, por ejemplo, uno como hombre, por lo menos para mí es una práctica un hábito muy común de poderse uno lavarse el cabello todas las noches. Bueno, bañarse uno, realmente. Bañarse todas las noches para estar más fresco, más limpio, etc. Pero si uno no hace eso, pues por lo menos estar cambiando las fundas de las almohadas de manera constante, ¿cierto? Porque ahí es donde se acumula todo. ¿Qué más? Las cortinas. ¿Qué más? Los tapetes, los peluches, las cobijas, todo eso que son fuente de polvo y de contaminación, pues nos va a llevar. Los pelos de los animales, la verdad creo que en cierta medida eso se ha estigmatizado un poquito, porque también yo les mencionaba ayer que no necesariamente es el pelo, sino la saliva que hay llena de enzimas en cada uno de los animales, principalmente ¿cuáles? En los gatos. Pues en los gatos la saliva sí tiene unas enzimas que para los seres humanos son alérgicas, para ellos, para su proceso de eclosión y todo lo demás, es necesario para su proceso intestinal, gastrointestinal, pero para los seres humanos no. Como el pelo queda impregnado de esa saliva, es la que entra en contacto con nosotros y ahí es donde desarrollamos esa alergia, ¿cierto? Pero también hay algunos perros, particularmente algunos perros que por su pelaje pueden generar esas condiciones, pero la gran mayoría de las fuentes de infección, si estamos hablando de animales, son los gatos. Y ojo que no es estigmatizar a los gatos, pero es una fuente que lo hace. Requiere de más de 3 semanas de evolución, como hablábamos ayer, y si empieza en la etapa infantil, créanme que toda la vida un paciente va a ser alérgico, toda la vida. Quienes son o quienes somos alérgicos saben que uno puede tener temporadas muy bien y unas temporadas en que se afecta y se le afecta todo, ¿cierto? Por ejemplo, el humo, el olor al cigarrillo, el olor a lociones dulces, el olor a polvo,
o muchos cuando está lloviendo y se levanta el olor a polvo, también le molesta. Es decir, hay muchos factores que pueden desencadenar ese cuadro. Entonces, dentro de las conjuntivitis alérgicas estacionales hace parte la perenne, que es la que nos toca a nosotros. Es decir, la gran mayoría de nuestros pacientes, el 80% de los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica y asisten a nuestra consulta, es conjuntivitis alérgica estacional de tipo perenne, ¿cierto? Ahora, que yo puedo tener una estacional también, claro, y eso pasa mucho. Pacientes que son de acá y se van por allá y luego cuando llegan con esa condición, ¿cierto? Porque coincidió con la etapa de las estaciones del año en las que por el polen desarrolla ese tipo de conjuntivitis. Entonces, por eso les decía, no se dejen confundir por el nombre, porque a veces se empieza a descartar, no, si el paciente tiene alérgica no es estacional porque eso no va aquí, ¿cierto? Que es lo que suele pasar. ¿Qué características tiene como síntomas el prurito? Es decir, ahí sí no hay una condición más sine qua non ni más inequívoca que la piquiña, o sea, esa sensación de escozor y de prurito que el paciente tiene, que es más aumentada en el canto interno, en la carúncula, porque todos sabemos que ahí es donde se acumula el alergeno. Gracias al parpadeo y a la lágrima, todos esos polen, todos esos ácaros, todos esos microorganismos, ¿hacia dónde van? Hacia la carúncula, y ahí se acumulan. Por eso es que ahí es donde más pica. Y yo creo que yo les decía que todos hemos sentido en algún momento, sobre todo los que somos alérgicos, esa sensación de que entre más pica, entre uno más se rasca, más pica, ¿cierto? Y es una sensación casi orgásmica el estar flotando de todo el tiempo ahí. Pero es porque ahí se acumula los microorganismos, o bueno, o los ácaros, o el Pittosporum ovale, etcétera, que son los que desarrollan eso. ¿Qué más puede provocar? Edema leve o moderado de los párpados, ¿cierto? Por eso es que es muy probable, por eso es que es muy posible que con el tiempo un paciente desarrolle blefaritis también a razón de una conjuntivitis alérgica, ¿cierto? Porque el frote va a llevar a una edematización de los párpados que incluso puede terminar, como sucede por ejemplo en el caso mío personal, que la inflamación del párpado provoca la estenosis, el cierre del punto lagrimal, lo que provoca una epífora constante, ¿cierto? Porque cuando se inflama tanto genera eso. Señor. ¿Este tipo de conjuntivitis puede afectar a la lágrima? Señor. La lágrima. ¿Qué? ¿Lo puede afectar? Si se puede afectar la lágrima como efecto secundario de la conjuntivitis, o que si la lágrima puede afectar y provocar una conjuntivitis. No, o sea que la conjuntivitis no perenne, o sea que va a estar siendo recurrente. Sí, claro. Claro, y básicamente por dos razones. Una de las que yo le estaba hablando. El hecho de que se me inflame el borde del párpado, pues va a afectar en la eliminación normal y correcta de la lágrima, lo que va a provocar una epífora, que eso termina siendo una hiper secreción, o que la lágrima se me vuelva demasiado acuosa. Y la segunda es que por la inflamación de los bordes de los párpados, que casi siempre está presente, de leve a moderada, pues las glándulas de meiomio se me pueden afectar. Entonces termina generando una deficiencia lagrimal de tipo evaporativa por disfunción de las glándulas de meiomio, ¿cierto? Porque todas las conjuntivitis alérgicas son crónicas, es decir, yo no tengo un ataque agudo de conjuntivitis alérgica, yo tengo conjuntivitis alérgica que tiene episodios agudos, pero no es que a mí me dio conjuntivitis alérgica hoy, amanecí bien y por la tarde me dio una conjuntivitis alérgica, me la trataron y desapareció, eso sería agudo, ¿cierto? Yo soy alérgico por naturaleza, porque por eso les decía, hay historia de congestiones nasales, hay historias de alergias sistémicas, yo desarrollo conjuntivitis alérgica y yo tengo episodios en los que me da el ataque. Ese ataque agudo, o esa etapa del ataque es la que se considera la etapa aguda. ¿Por qué me da el ataque? Pues porque resulta que estaba lloviendo, se levantó el polvo, me alborotó la rinitis y ahí empecé con la congestión nasal, con el ardor, con la piquiña, y toda esa semana tuve conjuntivitis alérgica. Bueno, signos. En ese momento tengo una fase aguda, pero mi conjuntivitis es crónica, ¿cierto? Porque yo todo el tiempo tengo esa conjuntivitis. Y obviamente la lágrima pues se ve afectada como efecto de ser una condición tan crónica, tan permanente en mi cuerpo, en mis ojos, que me afecta la superficie ocular. La conjuntiva tiende a tomarse blanquecina, pero es más por el daño inflamatorio que hay, que lo veíamos ayer en las conjuntivitis infecciosas, sobre todo las virales. Ojo, no al punto de provocar membranas y pseudomembranas, sino que se va volviendo blanquecina por el daño inflamatorio tisular. Y la secreción
es acuosa, pero ojo, esa secreción acuosa es porque hay una hiperproducción refleja del componente lagrimal. Acuérdense que la lágrima tenemos la secreción refleja y la secreción basal. Esa refleja, que es como resultado A, es la que aumenta, entonces es lo que hace que el ojo esté con la epífora constante, pero es acuosa, porque acuérdense que en la secreción viral es acuosa también, pero es más espesa, más gelatinosa. El diagnóstico, pues evidentemente hay que hacer una buena anamnesis, porque normalmente hay de por medio una historia personal de alergias atópicas. Acuérdense que una alergia atópica es una condición inespecífica, que da en zonas inespecíficas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente puede ser o presentar dermatitis, rinitis, asma, bronquitis, todas esas condiciones que se suponen son de origen alérgico y que el paciente puede llegar a presentar. Es muy difícil de identificar el alergeno. Incluso se puede hacer exámenes de sangre, y en el examen de sangre va a salir información que hay aumentado todo el sistema inmunológico, pero identificar cuál es el microorganismo, cuál es la sustancia, cuál es la proteína, cuál es el ácaro específico que me está haciendo a mí daño, es completamente difícil. Incluso haciendo el estudio por alergólogo. Todos sabemos que por alergología, pues al paciente le pueden en alguna parte del cuerpo, que yo les muestro acá, pero puede ser en el dorso, el tronco, se empieza a hacer varias zonas y mirar qué reacción tiene en el tiempo. Miran si hay reacción al gluten, si hay reacción a proteínas, si hay reacción a sustancias, al polvo, a la nicotina, a todo, a los medicamentos, porque incluso nosotros podemos llegar a ser alérgicos a medicamentos, a la penicilina, a los AINES, ¿cierto? A los alimentos. Hay pacientes que son alérgicos a la maní, ¿cierto? Hay pacientes que son alérgicos a la piña, hay pacientes que son alérgicos, bueno, a muchos productos. ¿Cómo se da uno cuenta? Pues cuando entra en contacto con eso. Y eso que a veces tardan incluso también tiempo en darse cuenta, porque uno no lo asocia, ¿cierto? Porque acuérdense que existen los diferentes tipos de hipersensibilidad. Muy bien, ¿qué vemos aquí, por ejemplo, en las imágenes? El leve edema palpebral con el enrojecimiento, la conjuntiva que tiende a tomarse blanquecina, la conjuntiva tarsal, y puede presentarse incluso quemosis, ¿cierto? Que es ese proceso inflamatorio con especie de burbuja que se va llenando, de ampolla que se va haciendo en la conjuntiva vulvar. Muy bien, ¿estamos claros? Entonces, desde el punto de vista, ahorita igual vamos a ver más imágenes, desde el punto de vista de la conjuntivitis estacional, importante que quede claro hoy que hay dos subtipos: la estacional propiamente dicha, que esa tiene que ver mucho con el polen, ¿cierto? Y el otro tipo es la perenne, que es tal vez la que más nos involucra a nosotros, porque es la que estamos en contacto nosotros. ¿Por qué? Porque es la que van a tener. Si usted va a consulta y allá en consulta usted ve a un paciente y el paciente tiene alergia, hasta que se demuestre lo contrario, es una conjuntivitis estacional perenne, ¿cierto? O conjuntivitis perenne, que también es básicamente lo mismo, que obviamente tiene unas características propias de ardor, piquiña, enrojecimiento, papilas. Ojo, las papilas son claves, porque como síntoma está el prurito, el escozor y también la sensación de cuerpo extraño. Y como signo característico, aparte de los que hemos visto ahí, están las papilas. Muy bien. Dentro del punto del segundo subtipo, que es la queratoconjuntivitis vernal, pues su nombre ya de alguna manera nos ubica en otro tipo de conjuntivitis, porque ya estamos hablando de una conjuntivitis que me afecta córnea, ¿cierto? Porque ya al hablar de queratoconjuntivitis, pues evidentemente estamos hablando que no solamente está inflamada nuestra conjuntiva, sino que también está inflamada la córnea. Puede estar asociada a una alergia estacional, ¿sí? Es decir, el paciente inicialmente puede haber tenido una de las dos de los subtipos que acabamos de ver, estacional propiamente dicha o perenne, ¿cierto? Pero es mucho más intensa, obviamente es bilateral. ¿Qué características tiene como fundamental? Que es más fácil de encontrar en pacientes
jóvenes o adultos jóvenes y que principalmente tiene su fase más aguda o de mayor prevalencia en las épocas de calor. De ahí el nombre de vernal, ¿cierto? Porque viene de verano. Entonces, esa conjuntivitis vernal, que no necesariamente tiene que ver con las estaciones del año, porque el verano sí hay en todo el mundo, ¿cierto? En todo el mundo tenemos fases de calor intenso, entonces donde hay mucho más calor, pues puede provocarse, o los meses de más calor pueden presentarse o empeorar esa conjuntivitis. El prurito es intenso, signo, papilas gigantes, como ustedes las ven acá, que cuando uno hace la eversión de la conjuntiva tarsal y lo mira en lámpara de hendidura, se ve este aspecto como de polígono o como de colmena, donde las papilas son muy grandes, por encima de 1 milímetro de diámetro. Más común en la conjuntiva tarsal superior. Por eso no se confíen si cuando miran la eversión del párpado inferior no encuentran mucha reacción papilar y digan, ah, no, el paciente está bien, porque a veces abajo no se puede presentar y uno le hace eversión en el párpado de arriba y ahí encuentra todas esas papilas. Ahora, ¿qué se provoca como característica? Al tener unas papilas de estas características, el roce de esas bolas, porque llamémoslo así, como si fuera un empedrado, el roce de esas piedras todo el tiempo sobre la córnea, pues ¿qué me va a provocar? Una ulceración, ¿cierto? Esa ulceración va a provocar que la córnea termine con queratitis inicialmente, o sea, la inflamación, y posteriormente a una ulceración que, ojo, hablamos de estéril. ¿Por qué? Porque no es infecciosa. Es decir, no hay un microorganismo que la esté causando. No hay un microorganismo, bacteria, virus, hongo, parásito, sino que lo que hay es una reacción inflamatoria por un mecanismo de fricción, no más. ¿Listo? ¿Estamos claros? Perfecto. Bueno, pero en esa imagen, eso amarillo que se ve que es. Esto amarillo puede ser porque ese paciente seguramente para efectos de la valoración le aplicaron fluoresceína, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, aquí incluso está tiñendo, ¿cierto? En la córnea, y aquí se ve el amarillo. Lo que pasa es que no está con el azul cobalto ahí, entonces por eso no se ve acá, pero es por eso. Sí, porque si tuviera secreción amarillenta así, sin haber hecho tinción, es porque probablemente está sobreinfectada, que también puede pasar, que es lo que les hablaba ayer. O sea, no se les haga raro que un paciente, profe, tiene papilas, pero mira que tiene secreción purulenta. Me dijeron que las papilas era solo para alergia. Claro, yo puedo tener una alergia toda mi vida y en un momento dado, en cualquier momento de mi vida, me da una infección, ¿cierto? Entonces, cuando me evalúan, en ese momento van a encontrar las dos, secreción amarillenta y las papilas. Muy bien, ahí vamos con dos. Entonces, la primera, la estacional, que ya vimos que tiene dos tipos, la estacional y la peregrina. La segunda es la queratoconjuntivitis vernal, que pues obviamente tiene como relación las úlceras corneales a razón de las papilas grandes. Y tienen básicamente la misma sintomatología y los mismos signos. Nuestra tercera es la queratoconjuntivitis atópica, ¿cierto? Estas queratoconjuntivitis atópicas pues es muy parecida a esta, porque es también una queratoconjuntivitis. ¿Cuál es la única diferencia de la queratoconjuntivitis vernal con la atópica? Que en la vernal pues no necesariamente tiene que haber una historia clínica de un paciente con condiciones sistémicas de alergias, pues les decía, incluso puede ser una queratoconjuntivitis estacional, severa o empeorada. Mientras que en la queratoconjuntivitis atópica hay como antecedente atopia en el sistémica. Y vuelvo y le repito, ¿qué es atopia? Es un lugar inespecífico. Es decir, son pacientes que en el cuerpo pueden desarrollar alergias en cualquier parte, en la piel, en los pulmones, como en este caso. Recuerden que el asma inicialmente es una reacción alérgica que afecta a los pulmones y que por ende afecta el tema respiratorio en los pacientes. Curso crónico, es decir, todo el tiempo el paciente puede tener, pero como dato específico no hay
de por medio de una queratoconjuntivitis o una conjuntivitis estacional. Es decir, el paciente no tiene una historia de una alergia pues que todo el tiempo esté marcada, sino que cuando lo evalúan o cuando se le hace la anamnesis, el paciente casi siempre, y eso sí, yo me atrevería a decirles sin lugar a equivocarme, casi siempre el paciente dice que tiene asma, ¿cierto? O que ha tenido asma, porque acuérdense que el asma es mucho más común o mucho más frecuente sus ataques asmáticos en la etapa infantil. Los niños pueden decir, no, o los pacientes, no, sí, cuando yo era pequeño me daba asma, yo estaba en el adulto, en un momento dado que yo no volví a sentir nada. Espera cuando ya llegue a la etapa adulta, que vuelve otra vez y afecta pues, por temas fisiológicos. ¿Qué características entonces tiene como importante y que eso termina siendo el diagnóstico diferencial con la queratoconjuntivitis vernal? Pues lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Que el paciente tiene además afectación a nivel del borde del párpado. Se ve el piel y los párpados todos como alérgicos, como cuando tiene dermatitis un paciente, así tal cual, una dermatitis en las manos, una dermatitis en el cuello o en la cara, pues se ve en los párpados. Aquí hay una cosa que también ya vimos. ¿Esto qué es? Exacto. Puede provocar, obviamente, esas inflamaciones, puede provocar la blefaritis crónica, el eczema, que ya habíamos hablado también cuando hablamos de blefaritis, que es ese acúmulo de líquido, principalmente de agua, debajo de la parte subdérmica. Va a provocar como condiciones importantes lo que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? Que es esa cicatrización conjuntival, que si ustedes ven, vean formando como unas fibras o un componente fibroso que adhiere conjuntiva vulvar con conjuntiva tarsal, ¿cierto? Que es muy parecido a lo que ocurre en el pérfido ocular. Y también esos pacientes, y ojo que lo pongo ahí como dato y que eso no va a terminar siendo un factor distractor, esos pacientes tienen como condición que puede estar asociado también al cuadro inmunológico, porque no tiene nada que ver pues, con la alergia propiamente dicha, pero si el paciente cursa con esa manifestación es con cataratas subcapsular posterior y subcapsular anterior, es decir, son pacientes que tienen mucha más posibilidad o son mucho más vulnerables a desarrollar cataratas, pero no es que por la alergia desarrolle catarata, que eso quede claro, porque pues obviamente desde el punto de vista fisiopatológico no habría cómo, no tendría pues su sentido específico. Entonces ahí tenemos nuestra queratoconjuntivitis. No, la anterior. Atópica. Entonces aquí como dato importante es el asma y la atopia, es decir, las alergias sistémicas en cualquier parte del cuerpo. Y nuestra cuarta es la GPC o GPC, gigante o conjuntivitis papilar gigante, por sus siglas en inglés. Entonces, esta básicamente es cuando la conjuntiva entra en contacto con cuerpos extraños a ella. Un cuerpo extraño puede ser un punto, una sutura en una cirugía. Un cuerpo extraño puede ser un ente de contacto. Un cuerpo extraño puede ser una esquirla. Un cuerpo extraño puede ser una cirugía de desprendimiento de retina en el que me pusieron una banda a nivel de la esclera. Es decir, cualquier condición que tenga entre los párpados, la córnea y la conjuntiva me puede generar una respuesta de hipersensibilidad, por más de que los elementos o los implementos, en el caso de los postquirúrgicos, sean biocompatibles. Entonces sabemos que el biocompatible es que pueda haber una compatibilidad con esos tejidos sin que genere una reacción, pero la pueden provocar. Pero principalmente, la principal causa de esa conjuntivitis papilar, pues estaríamos hablando que es ¿cuál? Exacto. Los lentes de contacto, que son principalmente los lentes de contacto blandos. Pero de vieja data, de vieja duración, del paciente que lleva años con esos lentes, pues todo ese contacto con el tiempo provoca lo que ustedes ven acá. Toda esta forma casi de mora que se va formando en la conjuntiva a razón de esas condiciones.
Entonces, aquí hay como una especie de comparación entre las más importantes, la conjuntivitis alérgica estacional, la vernal y la atópica, ¿cierto? Donde vemos, primero, la estacional es más frecuente, ¿cierto? Tanto la del polen como la perenne, que aquí en la otra parte del cuadro lo podemos ver. Está con cuadros de rinitis y antecedentes familiares de atopia, puede haber, pero aquí principalmente esto. Esto que ustedes ven aquí abajo son los nódulos de Trantas, que básicamente es esa pequeña como formación de burbujas o de ampollas que se presentan por el roce de las papilas con el parpadeo sobre el limbo. Me va generando, primero, que esto se dañe o se inflame, que es el panus, que no sé, por acá está la parte del panus, ahora lo vamos a ver, y después termina con unos nódulos de Horner-Trantas que ya los vamos a ver. La queratoconjuntivitis vernal es todo el año, acuérdense que esta es una complicación de esta, pero es más frecuente en periodos de calor, ¿cierto? Es autolimitado en términos de los signos y síntomas, pero todo el tiempo el paciente puede vivir con ella, no cicatrizar. Normalmente el paciente puede tener como asociado a esto fiebre de heno, asma, dermatitis atópica, alergias a algunos alimentos, polvo, etc. Puede provocar como secreción moco blanco amarillo, pero pues eso es más blanquecino por la desnaturalización de la lágrima, ¿cierto? Por eso no pega los párpados, porque no es la misma como cuando es la secreción bacteriana. En la parte tarsal se ve afectado, en el limbo provoca estos nódulos de Horner-Trantas, que son estos que yo les estoy mostrando acá, y mixta puede ser obviamente que haya tanto córnea como conjuntiva afectada. La atópica no es autolimitado, puede provocar cicatrización. El 60% de los pacientes tienen antecedentes familiares o personales de atopia. Es raro que haya una queratoconjuntivitis atópica sin el eczema, que ya dijimos que es la inflamación de los párpados, o esa dermatitis al borde de los párpados, como si tuviera descamación al borde de los pliegues. Eso es muy común verlos en los adultos mayores. Yo creo que ustedes han visto, sobre todo en los adultos mayores de 70, 80 años, que mantienen secándose con el pañito, con el papelito, y terminan generando como una dermatitis en los bordes de los párpados. ¿Qué puede provocar los párpados? Entropium por la misma inflamación, ectropium, madarosis, triquiasis. En la conjuntiva, como si genera cicatrización, puede provocar simbléfaro. En la córnea, pues como es una queratoconjuntivitis, puede terminar opaca, y como yo les había dicho, pues puede haber de por medio catarata. Muy bien. ¿Preguntas ahí? ¿Estamos? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, con respecto a los tratamientos, como yo les decía, pues el tratamiento para todos es muy similar, pero la verdad, lo primero que yo metería aquí en el tratamiento es, el primer punto, identificar el tipo. Es decir, si es estacional, si es perenne, si es vernal, si es atópica o si es papilar gigante. Ya después, evidentemente, vamos a encontrar que lo ideal sería pasar de condiciones de humedad o de calor a condiciones de frío, ¿cierto? Porque cuando el clima es frío, es mucho menos propenso a desarrollar reacciones alérgicas a nivel de la conjuntiva. Ojo, porque aquí puede haber confusión, porque hay muchos pacientes que el frío les alborota las alergias en términos de la rinitis. Cuando amanece por la mañana es que está haciendo mucho frío y me da la rinitis. Ojo, pero para las conjuntivitis puede ayudar mucho esta parte. Otra cosa que puede ayudar mucho acá, que aquí está, las compresas frías. Esta terapia de desensibilización es básicamente quitar la causa, ¿cierto? Que por eso, si yo identifico el tipo, pues puedo hacer, porque ya el paciente lo que tiene es una queratoconjuntivitis o una conjuntivitis por polen, pues si él está en contacto menos con el polen, pues va a mejorar. O sea, pues en algunos casos incluso eso puede terminar generando que el paciente se mude o se cambie. O cambiar las causas o quitar la causa, si es un alimento, si es un producto específico. Compresas frías, lágrimas o sustitutos lagrimales. Los sustitutos lagrimales se les recomienda mucho a los pacientes que los guarden en la nevera, para que cuando se apliquen el lubricante esté frío, y además de cumplir el papel del lubricante, sea
cómodo para el paciente y le genere confort. Resulta que con los antialérgicos vamos a hablar que básicamente cuando yo voy a hacer el tratamiento para la alergia, resulta que ya habíamos hablado que en la cascada del ácido araquidónico esta se libera, las ciclooxigenasas y las prostaglandinas actúan, lo que va a terminar generando que en la célula, en las paredes de la membrana, existe una vaina que se llama los mastocitos. Y ya habíamos hablado que esos mastocitos pues se abren, ¿cierto? Y que cuando esos mastocitos se abren, ¿qué liberan? Histamina, ¿cierto? Que puede ser H1, H2, que es la histamina. Entonces, para hablar de los antialérgicos, yo tengo que hablar de dos tipos de antialérgicos. O unos que sean estabilizadores de membrana de mastocitos, o otros que son antihistamínicos. Y existe un tercer grupo de antialérgicos que son de acción dual, es decir, que son estabilizadores de membrana de mastocitos y que son antihistamínicos. Porque si yo utilizo un estabilizador de membrana de mastocitos, ¿qué me va a provocar? Que él me cierra acá, pero la histamina que está liberada me va a seguir generando síntomas. Si yo utilizo un antihistamínico, inmediatamente me va a quitar los síntomas en ese momento, pero la puerta sigue abierta, ¿cierto? Entonces lo ideal sería utilizar un medicamento que tenga las dos acciones, que sea tanto antihistamínico como que tenga sea estabilizador de membranas de mastocitos. ¿Y eso qué me va a favorecer? Pues que el paciente tenga una mejor y una mayor recuperación. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos como primera alternativa, no primera opción, sino alternativa, el bromoglicato de sodio, que este viene tanto al 2% como al 4%. Este hace parte del grupo de los estabilizadores de mastocitos. Este medicamento es uno de los más suaves que existen para tratar la alergia, ¿cierto? En ese orden de ideas, la posología que toca utilizar con estos son entre 2 y 3 veces al día, porque realmente no generan una efectividad en el tratamiento. Entonces, de 2 a 3 veces al día va a ayudar a que el paciente pueda tener un manejo un poco más controlado de su alergia. Pero como dato importante es que ningún antialérgico puede ser menor el tiempo de uso a 2 meses. Mínimo 2, máximo 3 meses. Existen otros, como los antihistamínicos, como la acelastina, la epinastina, que son solamente antihistamínicos, son suaves y seguros, lo cual, como este que también es suave y seguro, pueden ser usados en niños mayores a 3 años. Lo mismo que estos, en niños mayores a 3 años se pueden utilizar. Pero la dosis de estos también tiene que ser entre 2, por lo menos cada 12 horas por 2 meses mínimo. Segunda pregunta. Digamos que yo voy a comprar una alergia, voy a comprar un antihistamínico, pero pues
no me alcanza para un dúo, ¿no? Un dual. Si yo tuviera que decidir entre uno de los dos, preferiblemente es... Un antihistamínico, porque es que realmente lo que le molesta a un paciente en la alergia son los síntomas, no los signos. O sea, a mí lo que me realmente como paciente a mí me molesta es la piquiña, la sensación de cuerpo extraño, la sensación de ardor, el calor en esa zona. Entonces cuando yo utilizo uno de estos, pues me va a tener mayor efectividad. Esto, pues la verdad es muy suave, ¿sí? Y la verdad pues el paciente puede seguir con signos y con síntomas, lo que hace que siga flotándose y con todo lo demás. Ahora, dentro de los duales tenemos muchos, pero aquí sí, dentro de las opciones de manejo están, que aunque lo pongo acá de tercero y cuarto, no es porque ese sea el orden de elección. De hecho, pues uno idealmente siempre empieza por uno dual, para que me haga las dos cosas, para que sea antihistamínico y para que sea estabilizador de membrana. Y en ese orden de ideas tenemos dos. Uno que se llama fumarato, de ketotifeno, que ese fumarato de ketotifeno es de acción dual, pero es un poco más suave, es un poco más, digamos, no de acción prolongada. Este tiene que ser de uso cada 12 horas por 2 meses. Este se puede usar tanto en niños como en adultos, ¿cierto? Y voy a ponerles aquí con asterisco en este lado de acá, porque tal vez se convierte en la primera elección a la hora de manejar un antialérgico tanto en niños como en adultos, que es la olopatadina. Pero ese ketotifeno no es el que arde mucho. Puede arder un poquito, pero realmente como tiene lo que arde más es el vehículo o los preservantes en los que vienen. Es incluso yo creo que ya el futuro es que venga libre de preservantes, como viene la olopatadina, que ya viene PF. La olopatadina, esta viene al 0,02 y al 0,2%. Se supone que al tener más bajito es más seguro para los niños, y al tener este pues un poquito más fuerte, pero en cualquiera de los casos funcionan ideal. ¿Qué características fundamentales tiene esta olopatadina? Que es muy bueno que lo sepan, que esta sí es de acción prolongada a diferencia de esta, es decir, una gota de estas trabaja por más tiempo. Por eso este solamente se aplica una gota cada 24 horas, es decir, una gota diaria, preferiblemente en las noches, y lo mismo por 2 meses, que es el tiempo ideal de manejo. Yo lo puedo, eso que estoy utilizando, lo puedo combinar con antiinflamatorios, ¿cierto? Es antiinflamatorios, señor. Muy bien. Como estoy frente a un proceso que es, muchachos, si quieren, yo sé, Nicolás, si quieren, pues, ustedes, Janet, Evelyn, ustedes tienen que dar lo del evento con... ¿Vamos bien hasta ahí o preguntas? Niños, entonces, resulta que todo este tratamiento, lo ideal es combinarlo con 2 productos o con 2 fármacos, pero eso va a depender mucho del cuadro clínico, ¿cierto? De la severidad y del cuadro clínico. Lo primero es de un antiinflamatorio, y lo segundo es de, ojo, que algo que sí deberíamos empezar a manejar como nombre, es de un sustituto lagrimal. Es decir, no decirle lágrimas artificiales, no decirle lubricante, sino sustituto lagrimal. Porque en la medida en que nosotros aprendamos a manejar esa denominación, vamos a entender realmente cuál es la indicación de un sustituto lagrimal, porque él sustituye el componente lagrimal que está afectado. Un paciente puede estar afectado lipídico, pero yo tengo que utilizar un sustituto lagrimal que me ayude con ese lipídico, un acuoso que me ayude con ese acuoso, o una mucina que me ayude con la mucina, o uno de los 3. Entonces eso me va a ayudar a entender de que los lubricantes son sustitutos, y que aparte de eso no todo sirve para todo, ¿cierto? Que es un error grandísimo que tenemos nosotros cuando creemos que la carboximetilcelulosa es un medicamento que sirve para todo, ¿cierto?
Yo tenía otra pregunta, no escuché si la loratadina sirve para niños también. Sí, sí, para todos. De hecho, esta que viene menos concentración es la que se recomienda para niños, que creo que el único laboratorio que tiene esta concentración es OFTA, que es la olodina F, porque esta viene olodina y olodina F. La F es que viene con menor concentración, ¿cierto? Pero pues no hay problema también utilizar los niños, ojo, mayores de 3 años, ¿no? Aunque si yo tengo un niño y el niño por primera vez tiene síntomas y está muy, o bueno, signos, porque pues, difícilmente un niño de 3 años va a decir, siento un cuerpo extraño, siento no, pero uno le ve que los ojitos que se explota todo el tiempo, que uno le hace la valoración, le ve papilas. Mire, una cosa muy importante que es muy característico y menos mal me acuerdo de eso porque es algo que de pronto no se habla mucho, pero la verdad es clave para identificar que un paciente tiene conjuntivitis alérgica, son las famosas ojeras, ¿cierto? Porque las ojeras no necesariamente son significado o representan de un mal dormir o de un sueño no reparador. ¿Puede ser una causa? Sí, pero no es la única. La principal causa o una de las principales causas de esas famosas ojeras son las alergias, ¿cierto? La conjuntiva tarsal, cuando se inflama, como el párpado, en la piel del párpado inferior es tan delgado, pues esa inflamación que hay por detrás alcanza a ser translúcida y se ve en esta parte de acá. Entonces los niños, sobre todo los niños, porque la piel es más clarita, mucho más delgado, los niños cuando tienen esas alergias uno le ven esas ojeritas marcadas aquí, casi moraditas, de la inflamación que tienen. Otra característica es el pliegue de Renier, que es el pliegue que se forma de estarse sobando la nariz aquí, que es el pliegue en la nariz, por estarse sobando acá, constantemente rascándose la nariz, que es lo que ocurre en la rinitis. Entonces, en los niños, pues es muy característico ver signos y no tanto los síntomas. Entonces, si el niño yo veo que está con esas condiciones, pues lo ideal es arrancar con lo suave, ¿cierto? Y en esas medidas el cromoglicato funciona bien. Lo que pasa es que en una época de la historia de los medicamentos y sobre todo de la optometría, se abusó del cromoglicato y a todos le mandaban cromoglicato. Entonces el cromoglicato básicamente termina siendo como hoy por hoy un profiláctico, es decir, como si fuera un lubricante más, porque el efecto que hace es muy poco, porque la gran mayoría de los pacientes desarrollaron resistencia a eso, ya no hay una posibilidad de que ayude. Es como cuando una persona toma loratadina, que ya al final la loratadina la toma ya no le hace efecto, ni que el sueño le da, porque ya ha tomado tanto tiempo que ya el cuerpo genera una reacción de resistencia. Lo mismo sucede con esto. Bueno, niños, eso, pero si yo puedo arrancar con esto no habría ningún problema. Entonces, volviendo, antiinflamatorio, ¿cierto? ¿Qué me va a depender si es un AINES o es un esteroide? Pues la edad. Si yo tengo un niño, pues ¿para qué voy a empezar con esteroide? ¿Qué arrancaría yo? Con un AINES, ¿cierto? O tengo el esteroide que me va a ayudar a utilizar, sobre todo en casos donde el paciente tenga mucho compromiso conjuntival, es decir, que las papilas sean muy marcadas, tenga quemosis, tenga edema en el borde libre del párpado, pues ya sabemos que el esteroide me va a ayudar más fácil. ¿Listo? Entonces, por eso aquí, volviendo a la terapia, compresas frías, lágrimas o sustitutos lagrimales, que pueden ser varios. Más adelante, cuando hablemos de la lágrima, vamos a hablar de todos esos sustitutos que existen. Antihistamínicos tópicos, y aquí aparece solo antihistamínicos porque en los protocolos de oftalmología, pues casi que, yo no sé si es un error o si desde el punto de vista de la semiología en fármaco se acostumbra a eso, pero antihistamínicos tópicos se hace referencia a todos los antialérgicos. Y no es bueno que se denominen así, porque yo voy a pensar que un antihistamínico es solamente un antihistamínico, ¿sí? Cuando realmente cuando yo hablo de un antialérgico o es estabilizador de membrana mastocito, o es antihistamínico, o es dual, ¿cierto? Entonces ahí tendría que estar como la claridad. Pero en este protocolo, que realmente esto es como sacado del protocolo, por eso aquí ustedes ven incluso hasta con la marca registrada de los medicamentos, ven que por ejemplo está el Saditen, y el Saditen, el componente es un antihistamínico, porque esa hace parte de, ese es el ketotifeno, el Saditen es un ketotifeno, y el ketotifeno, como están acá, ese es dual. Entonces el Saditen no aplicaría para hacer un solamente antihistamínico. La opatanol
es olopatadina. Y la olopatadina es dual, ¿cierto? Entonces no puedo yo como caer en el error de denominarlo así, porque entonces a la hora del mecanismo de acción me voy a confundir. Bueno, los corticoides tópicos, dexametasona, prednisolona, AINES, diclofenaco, etc. Estabilizadores de membrana celular, que ahí los separan pero realmente los confunden. Ciclosporina, la ciclosporina es un inmunomodulador que baja las defensas para mejorar el tejido. Y el corticoide, ya ese sería un tratamiento mucho más avanzado, que sería inyectado, que es un corticoide intraestromal, inyectado y aplicado, pues eso ya es de resorte oftalmológico. Lo pongo así tal cual porque ese es, digamos, el protocolo universal que existe desde la oftalmología para el manejo de la conjuntivitis alérgica. Entonces, cromoglicato de sodio al 12 al 4% es estabilizador de membranas de mastocito. Su acción es profiláctica de 4 a 8 semanas. La verdad realmente debería ser ideal 8 semanas mínimo, que son 2 meses, ¿cierto? Y las dosis son hasta 4 veces al día, ¿cierto? 4 veces diarias, porque ahí está en términos de Vademecum, que es 4 veces. O sea que más o menos da para unas 3 o cada 4 horas una gota. La olopatadina, que como está acá, pues ahí yo lo puse al 0,2 y aquí está el 0,1, pero viene también el 0,02, que el nombre comercial es patanol, solo uno, pero también existe olodina, que es el de Ofta. Este es estabilizador de membrana mastocitos y es antihistamínico. La única diferencia, lo único que ha cambiado en la actualidad es que como es de acción prolongada, solamente requiere una dosis al día. El ketotifeno, que como les había dicho ahí abajo, el nombre comercial es Saditen, entonces por ello yo les decía que acá Saditen está dentro de los antihistamínicos tópicos, lo que hace que se convierta en un factor de distracción o de confusión, porque no es solo antihistamínico, ese es dual, es estabilizador de membrana de mastocito y antihistamínico H1, ese sí requiere al menos 2 dosis diarias. La acelastina, como se las presentaba ya, es un antihistamínico. La epinastina también es un antihistamínico. Estos necesitan al menos cada 12 horas 2 dosis diarias. Y la ciclosporina, que decían allá, que lo meten aquí entre los antialérgicos, es importante que no lo vayan a confundir pensando que es un antialérgico, sino que la ciclosporina realmente es un inmunomodulador. De hecho, la ciclosporina tópica o inyectada es la que se utiliza para el cáncer, cuando un paciente tiene cáncer. ¿Por qué? Porque la ciclosporina baja las defensas en la zona donde se aplica. Y si me baja las defensas en la zona donde me aplique, me va a favorecer para la regeneración y la restauración del tejido que está siendo afectado. Una inflamación crónica que tiene como resultado un daño del tejido, ¿cierto? Entonces, si yo aplico ciclosporina, me va a favorecer para que eso no pase. Bueno, muy bien. Esos no son pasquitos, Claro. esos son apuntes. Apuntes. Yo tomo de las cosas. Esto se está repitiendo patología. Sí, Hay que la repetir por tercera vez. sí. Él sabe que no. Cancelado porque queda, te dice que lo puedo mandar. Para nada. Se me pasa el marcado. Es que si de mí dependieron, Se me pasa el marcado a mí. ¿por qué no? Porque son estos. Cuando sea la polémica de su vida. Y le tengo más miedo a la rinitis. O sea, si no, yo no. Bueno, muchachos, entonces, de los antiinflamatorios, recuerden ustedes que los antiinflamatorios, bueno, estos que estamos viendo acá, todos esos antihistamínicos actúan y antialérgicos, sean estabilizadores de membrana de mastocitos o antihistamínicos o duales, actúan en esta parte. De los antiinflamatorios, recuerden ustedes que ya habíamos hablado que ellos actúan aquí arriba. Los esteroides acá y los AINES acá. Por eso estos son más rápidos pero más fuertes.
Cuando hablo de fuertes, obviamente estamos hablando de efectos secundarios. Estos son más lentos, pero más seguros. Entonces, de los esteroides tenemos que, primero, esos son derivados del cortisol. Ellos inhiben la liberación del ácido araquidónico, por eso está arriba, suprimiéndome esa liberación, que luego se van a convertir en ¿qué? En prostaglandinas, PG, y otros mediadores de la inflamación, ciclooxigenasas, COX. Tópicos a nivel ocular hay varios. Está la dexametasona, la prednisolona, la fluorometalona, la triamcinolona, el loteprednol, y ahí falta pues uno. Bueno, no mentiras, aquí estarían como resumidos los más importantes. De esto ya habíamos revisado también en días pasados que hay unos más fuertes que otros, ¿se acuerdan? Que unos tienen mayor penetración, otros tienen penetración media y unos tienen pobre penetración. Que los que tienen pobre penetración es porque el peso molecular es más grande. Los que tienen alta penetración es porque el peso molecular es más pequeño. Que los que penetran más generan más efectos secundarios. Entonces más fácil me pueden provocar glaucoma, que dentro de ellos está la dexametasona y la prednisolona. Bueno, la triamcinolona también entraría ahí. Los que penetran de forma media o tienen peso molecular medio, el loteprednol, ¿cierto? Y los que realmente, o el que realmente, porque la verdad sería uno de los tópicos, ¿no? O sea, de los que se pueden aplicar en el ojo, el más suave, el más seguro es la fluorometolona, ¿cierto? Que eso también ya lo habíamos revisado. Muy bien, ahora, esos corticoides pueden venir desde subconjuntivales o perioculares o intravítreos. ¿Qué quiere decir eso? Que se le pueden aplicar al paciente por debajo de la conjuntiva, lo que implica que necesariamente tiene que ser inyectado alrededor del ojo, es decir, por debajo del párpado, lo que también habla de que es inyectado, o en el vítreo, que es intravítreo. Entre ellos está la dexametasona, la betametasona y la triamcinolona. Sistémico, que puede ser en pasta o puede ser también en ampolla, la prednisolona, ¿sí? O prednisona, la metilprednisolona, que aquí están entre paréntesis los nombres comerciales. Profe, esa la que se aplica en el vitrio, entre el vitrio, ¿le actúa más rápido? Sí, claro. Eso es para evitar la barrera hematoretiniana y esa se utiliza mucho, por ejemplo, en edemas maculares, en coliorretinitis o en retinitis postcitomegalodíneos, es decir, en inflamaciones a nivel de la retina que necesitamos atacar rápido para evitar desprendimientos y afectaciones. Pues la única forma en que se evite la barrera hematoretiniana, que no me va a dejar llegar ningún medicamento ahí, es aplicar directamente dentro del ojo. Pues eso es un poquito más complejo, pero se puede colocar. Muchachos, efectos adversos, eso ya lo habíamos visto. Hipertensión ocular, o sea glaucoma, pues porque se van acumulando en el ángulo camerular. Catarata, pues porque me rompen las fibras de colágeno de la cápsula y del epitelio. Exacerban virus y bacterias, ya sabemos también por qué, ¿cierto? Porque me baja las defensas en la zona donde yo estoy aplicando, entonces estas empeoran su acción. A nivel sistémico, ¿qué pueden provocar? Sobre todo los medicamentos sistémicos, porque si es tópico, difícilmente puede provocar el paciente estos cambios, que aumente el nivel de azúcar en sangre. O sea que si un paciente es diabético y ustedes conocen y saben, y el paciente se va a tomar un medicamento que tenga esteroide o se lo va a inyectar, pues recomiéndenle que en lo posible no lo hagan porque le va a disparar el azúcar, o sea, va a hacer que el azúcar se le dispare. Lo mismo con la presión arterial si es hipertenso. Va a generar una supresión del eje adenopituitario, que ustedes saben que es cómo funciona todo nuestro sistema hormonal. Puede provocar insomnio o puede provocar muchas cosas de lo que le pasa a muchos de otros salones, que pasan de la euforia un momento a la psicosis, a la persecución en otros momentos, en ese momento. O sea, pueden estar felices y de un momento a otro pasan a sentirse que están siendo perseguidos o que están siendo atacados. Estos pueden generar una reacción que puede ser el aumento de la presión intraocular después del uso, lo cual hace que vaya disminuyendo o que vaya, digamos, disminuyendo esa condición después de cierto tiempo. Después de cierto tiempo, es decir, después de 72 horas de haberlo suspendido, el paciente puede mejorar. Lo ideal es que un paciente nunca llegue a este nivel de uso de estos medicamentos, que suele pasar. Hay pacientes que, yo he tenido casos y creo que yo les comentaba a ustedes, que hace un año lo operaron y el oftalmólogo que lo operó le mandó
una dexametasona pues como efecto postquirúrgico, perdón, pero nunca le dijo cuándo suspendía y el paciente la sigue usando y lleva usando y eso pasa mucho. Se van a dar cuenta que en consulta a ustedes les va a pasar mucho. Disminuye el drenaje luminoso, esto ya los explicaba también por qué, y la presión puede volver a la normal después de suspender el esteroide. ¿Cierto? Ya si el paciente por más de un año ha usado eso, lamentablemente el glaucoma que se generó ya no va a desaparecer. Y los AINES, que con esto vamos a terminar hoy, porque esto es un poquito más completo de lo que ya hemos visto. Los AINES inhiben la producción de prostaglandinas por la vía de la ciclooxigenasa, que es lo que les he pintado todo este tiempo. Existen básicamente estos 4 grupos: los salicilatos, que es de donde se origina la aspirina, que tal vez es nuestro primer medicamento que hay informes en la historia de la medicina universal. La canasta Los grupos de los índoles, donde está la endometacina y el sulfitaco. Los ácidos fenilalcanoicos, que son donde están realmente los que más usamos, tanto a nivel sistémico como a nivel ocular, que son el diclofenaco, el naproxeno, el ketorolaco, el ibuprofeno, el nepafenaco, el meloxicam, todos los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que usamos a nivel ocular están dentro de este grupo. Y las pirazolonas, que es la fenilbutazona, que ese es más de origen sistémico. Entonces miren que los que usamos nosotros acá está diclofenaco, que el nombre comercial es Voltaren, Ofta 3, 3A, etc. El ketorolaco, que viene Kenalgesic, en algunos se llaman, o Kenaler en Ofta, que es como naranjita. Otros nombres comerciales puede ser el Codec o el Acularen. El nepafenaco, que es el Nevanac o Nepafenac, que también lo consiguen en varios laboratorios. El meloxicam, que se puede conseguir así como el nombre que está acá, o Coxilan, es decir, son los más usados, los que más utilizamos nosotros. Aquí falta uno que se los voy a mencionar, porque si van a usar un AINES, en cualquier caso, niño, adulto o lo que sea, que es, además de ser seguro, es el más indicado cuando hay dolor, por la razón que sea, a nivel ocular o periocular, es el bromfenac. Viene al 0,09%. Este es muy bueno, este es relativamente nuevo, creo que el nombre comercial es de Sofía, se llama Sevesten. Ese medicamento ayuda mucho para el dolor, cuando el paciente tiene epiescleritis, cuando tiene escleritis, cuando tiene dolor a nivel de los párpados, cuando el paciente dice yo siento como me duele algo acá, como si tuviera algo que me estuviera presionando el ojo, que no sea glaucoma, que no sea uveitis, sino que sea un dolor a raíz de cualquier otra manifestación o por un brote o por lo que sea. Este bromfenaco es ideal. ¿Estamos? Estamos de acuerdo, vea, eso ya pasó. se me descargó. Se me descargó. Estamos de cuerpo, perdónenme. No, ni de cuerpo ni. Bueno, muchachos. Ya está más allá. Para la próxima semana, la idea es que ya la matriz esté completa y terminada, ¿cierto? La próxima semana vamos a hacer la socialización de la matriz, como les dije, en clase, pero va a ser aleatorio. Creo que a lo sumo, 1 o máximo 2 grupos aleatorios, lo hacemos mediante sorteo, lo que sea, para que nos expongan, o sea, por lo tanto, todos, primero, deben enviarme la matriz ya completa, ¿cierto? Ya terminada. Y segundo, todos preparados pues para exponerla, bueno, más que exponerla, socializarla, ¿cierto? Ese día, el miércoles. El miércoles vamos a dar paso a las alteraciones ya de la conjuntiva, no propiamente inflamatorias, sino de otro tipo. O sea que espero que con 2 días de conjuntivitis estemos completamente claros ya de qué se trata. Bueno, muchachos. Pero es que esto es complicado la comunicación, porque hay muchas cosas parecidas, muchas